¿Qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que todo vaya bien, que estén en sus casas, que tengan mucha paciencia, que todavía no se hayan ahorcado. Tengamos un poquito de paciencia para poder beneficiarnos todos con este aislamiento. Bueno, pues el día de hoy vamos a revisar, vamos a redondear este segundo bloque de temas que hemos estado revisando en las últimas semanas referente a la política monetaria como instrumento de la macroeconomía y que viene a cerrar esta parte que comenzamos viendo respecto al dinero, las funciones del dinero, la medición de la inflación que realiza el INEGI y los últimos materiales que abordan precisamente ya de manera más específica el funcionamiento de la política monetaria. Pero quizás probablemente haya dudas o inquietudes o no haya quedado del todo claro por el manejo de términos que se encuentran en el material que les compartí. Y es por eso que decidí grabar esta pequeña sesión para tratar de explicar de manera un poco más específica o ejemplificada el funcionamiento de la política monetaria. Eh, entonces vamos a dar inicio, espero que les sea de utilidad. Bueno, como recordaremos al inicio de nuestro curso, hablamos que en el contexto de la macroeconomía, los responsables de la política macroeconómica, que de acuerdo a lo que también ya revisamos, esta función o atribución recae principalmente en el Estado. El Estado dispone de dos grandes brazos, por así decirlo, o mecanismos, que son, por un lado, la política monetaria y la política fiscal, las cuales, como también ya vimos, se les denomina políticas anticíclicas porque también buscan incidir de manera específica en el comportamiento del ciclo económico de la producción. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a centrar específicamente en la política monetaria, uno de estos dos brazos, en donde recordaremos que la política monetaria cuenta esencialmente con tres mecanismos los que se pueden echar mano, que son las llamadas reservas monetarias, las operaciones de mercado abierto y la tasa de interés, que eso es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Por su parte, bueno, también vimos que respecto a la política fiscal, pues también cuenta con sus respectivos mecanismos que veremos un poco más adelante, como son los impuestos, el gasto, que se divide en gasto corriente y gasto de inversión, y las transferencias. Bueno, respecto a la política monetaria, mencionando estos tres mecanismos que son los que finalmente nos van a llevar a cumplir el objetivo esencial de la política monetaria. La pregunta esencial, bueno, ¿de quién es responsabilidad la política monetaria? Y la respuesta la encontramos en el Banco Central. El Banco Central en cada uno de los países es el responsable de operar la política monetaria. En nuestro caso, como bien sabemos, esta función recae en el Banco de México. Bueno, respecto a los mecanismos, podemos decir que estos tres mecanismos son generalizados, la mayoría de los países cuentan con ellos, y respecto a los mecanismos de las operaciones de mercado abierto y las tasas de interés, se consideran que son mecanismos de corto plazo, es decir, mecanismos que el Banco Central pone en marcha en periodos relativamente pequeños, menores a un año, y solamente cuando quizás estos mecanismos no estén funcionando del todo, no están teniendo los resultados esperados, se recurre al mecanismo de las reservas monetarias, que se considera como un instrumento de largo plazo. Para entender cómo funciona esta política monetaria, también tenemos que recordar algo que ya vimos en los materiales. ¿Cuál es el objetivo primordial que tiene el Banco Central? En este caso, el Banco de México se plantea como objetivo esencial o prioritario la estabilidad de los precios en la economía, algo que ya vimos, ¿no? La famosa inflación. La pregunta sería, bueno, ¿y cómo hace el Banco Central para poder controlar o mantener estables estos precios? Como también ya vimos en su momento, en la parte teórica, cuando vimos
la ecuación cuantitativa de la teoría monetaria, de la teoría liberal, o la teoría monetarista, perdón, decimos que se logra controlando la cantidad de dinero que hay en circulación. Pero esto, aunque pudiera parecer fácil, en la práctica no es algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues podríamos imaginar que controlar el dinero en circulación implicaría una intervención directa del Banco Central, y esto no sería posible porque no podría llegar el Banco Central, tocar a nuestra puerta y decirnos, pedirnos nuestra cartera para quitarnos parte del dinero que nosotros tenemos para hacer uso de él día a día. Esto no es posible, no es posible que el Banco Central intervenga para quitar directamente a los agentes económicos el dinero. Por lo tanto, el mecanismo tiene que ser un mecanismo indirecto. Y para entender, pues también vamos a hacer referencia a otro aspecto que también ya revisamos, que es precisamente que para poder aplicar la política monetaria se echa mano del sistema financiero. Como ya vimos, el sistema financiero tiene en la economía una función. Esa función es la de ser intermediario entre quienes tienen dinero, que se les llama ahorradores, y aquellos que lo necesitan, que son los deudores, ¿no? Por ejemplo, podemos tener el caso, ¿no?, de una persona que, pues, producto de su trabajo o de otras situaciones, tiene cierta cantidad de dinero que está pensando ahorrar. Es decir, no lo necesita utilizar ahorita, pero a lo mejor lo quiere ahorrar para irse, pues, de viaje, ¿no?, ya que pase toda esta contingencia del coronavirus. Y entonces decide buscar una forma, una alternativa de ahorrar ese dinero. Por otro lado, podemos tener a otra persona que a lo mejor está buscando iniciar un negocio, ¿no?, un restaurante, tiene ya elaborado su plan de negocios, pero no cuenta con el dinero para poder, pues, hacerse de los recursos necesarios, ¿no? Un local, mobiliario, etcétera. Y es aquí donde el sistema financiero va a cumplir su función esencial. Aquí, el sistema financiero, dentro de los cuales, como también ya revisamos, pues los principales protagonistas a los que se suele hacer referencia, pues son los bancos. El banco va a funcionar como un intermediario en donde va a utilizar el ahorro de la persona que está pensando en irse de vacaciones al final del año y lo va a utilizar para poder colocarlo en forma de crédito con esa persona que desea iniciar un negocio. De esta forma se da entonces la función de la intermediación financiera. Bueno, hasta ahí eso es algo que ya hemos revisado. Y como decíamos, los principales protagonistas en el sistema financiero, pues son los bancos. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de cómo funcionan en esencia los bancos. Bueno, en general los intermediarios financieros, pero tomando de ejemplo principal a los bancos. El banco, entonces, lo que hace en primera instancia para poder funcionar es que va a captar el ahorro de las personas, ¿no? Por ustedes, ¿no? Pues de pronto trabajan los fines de semana o reciben algún dinero y deciden ahorrar. Lo que pueden hacer es acudir a un banco y abrir una cuenta de ahorro, una cuenta de depósito, como ya vimos, un depósito a la vista. Y entonces, de esa forma, el banco obtiene ese ahorro. La pregunta sería, ¿y qué hace o qué puede hacer el banco con ese ahorro? Las opciones podrían ser, en primer lugar, pues parte de ese dinero que capta lo debe mantener en efectivo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana ustedes deciden ir a un cajero automático y retirar cierta parte de su ahorro, el banco tiene que tener esa liquidez. O a lo mejor acuden, ¿no?, ustedes a cambiar un cheque, ¿no?, de un pago que les han hecho, y al momento en que llegan al banco, a la ventanilla, pues a cobrar ese cheque, el banco debe tener el efectivo. Por eso, una parte de ese ahorro lo deben mantener en efectivo, ¿no? Podemos decir en dinero líquido. Pero el resto del dinero, pues es ahí donde radica el negocio de un banco. La otra parte de ese ahorro, los bancos lo utilizan o bien para colocarlo en créditos con sus clientes, ¿no? Si de pronto alguien decide comprar un auto, una casa o simplemente sacar una tarjeta de crédito, ¿no? Los bancos utilizan estos mecanismos para prestar ese dinero que no es suyo, es el dinero de un ahorrador,
lo colocan en créditos. O bien, la otra opción es que el banco pueda invertirlo a su vez en algún activo financiero. Por poner un ejemplo, que también algo de lo que ya vimos, en la bolsa de valores, por poner un ejemplo, ¿no? Entre muchas opciones de invertirlo en activos. ¿Cuál es la característica? Que este segundo y tercer uso que tenemos ubicados aquí en la pantalla, los créditos o las inversiones en activos, tienen una finalidad que es darle un rendimiento o una ganancia al banco, porque pues, de ahí tienen que cubrir los costos de operación y obviamente pues el beneficio o la ganancia que como cualquier negocio un banco debe obtener. Este rendimiento no lo van a obtener manteniendo el ahorro en efectivo, pero aunque quisieran los bancos, no podrían colocar todo el dinero en créditos o en inversiones. Tienen que mantener cierta parte en efectivo y de esa forma, pues los bancos de alguna manera juegan, ¿no? con las cantidades que captan para tratar de obtener el máximo beneficio en créditos o en inversiones. Pero, como decía yo, aunque quisieran, los bancos no pueden mantener todo su captación de ahorro en créditos o inversiones. Deben tener una parte en efectivo. Primero, como ya mencionaba yo, porque puede ser que requieran el dinero para uso de sus clientes, como los cajeros automáticos, el cobro de cheques, etcétera, pero también por una cuestión legal. En todos los países existe algo que se llama reservas legales, o en el caso de nuestro país se le da un nombre específico, se le llama encaje legal. ¿Qué es esto de las reservas legales? Bueno, de acuerdo a la normatividad, los bancos centrales de cada país establecen de manera obligatoria que cierto porcentaje del ahorro que captan las instituciones financieras la tienen que, de una forma, depositar ante el Banco Central. Esto con una función. Bueno, una de las funciones esenciales de las reservas legales es como una especie de seguro de colchón. Es decir, si en un momento dado el banco quebrara, las personas no perderían todo su dinero, ¿no? Porque al menos una parte estaría depositada ante el Banco Central. Pero las reservas legales también funcionan como un instrumento de política monetaria, que vamos a ver un poquito más tarde. Pero bueno, entonces volvemos al hecho de que todos los bancos, todas las instituciones financieras, están obligadas a que del 100% de ahorro que captan, un porcentaje lo tienen que obligatoriamente depositar ante el Banco Central. De tal forma que entonces, al conjunto de estos dos elementos, el dinero que necesitan para las operaciones diarias de sus clientes. Y esta parte que el Banco Central les exige depositar ante el mismo, se le conoce como reservas monetarias. Y entonces, tenemos que las reservas monetarias se componen esencialmente de dos elementos. Las reservas legales, o que en México se le conoce como encaje legal, y que de manera específica en nuestro país, en México, está regulada por una ley que se llama la Ley de Encaje Legal, que entró en operación en el año 2009. Ahí se establece que el porcentaje mínimo que los bancos tienen que depositar ante la instancia central del ahorro que captan es del 20%. Es decir, por un ejemplo, de cada 1,000 pesos que los bancos capten de ahorro, alrededor de 200 pesos, por lo menos, tienen que depositar ante el Banco Central como encaje legal o reserva legal. Hay otros elementos que se establecen en esta ley que dicen, bueno, cuando haya situaciones, el banco puede exigir porcentajes adicionales, pero bueno, ya son mecanismos específicos. Anteriormente esto no era así. Anteriormente existía algo que se llamaban los depósitos de regulación monetaria, en donde ahí lo que hacía el Banco Central era determinaba qué cantidad de dinero necesitaba quitar del mercado, de la economía, y lo distribuía de alguna manera proporcional, pero esto no necesariamente era un porcentaje específico del ahorro captado. Ahora ya cambió y a esto ya le llamamos encaje legal. El otro componente de las reservas monetarias le llamamos las reservas excedentes. Es ese dinero en efectivo que, como ya mencionamos, pues los bancos deben tener para las operaciones diarias, ¿no? Bueno, hasta aquí, espero que vayamos bien.
¿Por qué es importante saber esto? Porque aquí es donde vamos a empezar a explicar, pues, qué tiene que ver la política monetaria. Como ya mencionábamos, dentro de la primera diapositiva que mostrábamos, de los tres mecanismos de la política monetaria, las reservas legales o el encaje legal corresponden al mecanismo de las reservas monetarias, que ya vimos se utilizan, pero solamente en el largo plazo. Bueno, pero entonces seguramente ustedes ya están preguntando, ¿y qué tiene que ver la política monetaria en todo esto? Bueno, vamos a enfocarnos en los dos mecanismos de corto plazo, que son las operaciones de mercado abierto y la tasa de interés. Vamos a empezar primero por la tasa de interés, que es actualmente el mecanismo que utiliza nuestro Banco Central y muchos bancos, como el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se han estado atentos a las noticias en las últimas semanas con toda esta situación pues, de la COVID-19, pues los bancos centrales han tenido que actuar para hacer una modificación en las tasas de interés. Pero para entender qué tiene que ver la tasa de interés como mecanismo de política monetaria, vamos a ver un ejemplo muy sencillo que espero con esto quede claro del funcionamiento de la política monetaria. Planteémonos una pregunta. ¿Qué pasaría si el día de hoy, por poner un ejemplo, Citibanamex, al hacer su cierre, determina que el día de mañana va a necesitar hacer uso de sus reservas excedentes, ese dinero extra o en efectivo que tiene líquido, porque está considerando, está planeando colocar algunos créditos? Y el monto de esos créditos que va a colocar mañana es por 110,000 pesos. Pero al hacer cuentas, pues se encuentra con la situación de que en sus reservas excedentes solamente tiene 100,000 pesos. Es decir, tiene un déficit o una necesidad de 10,000 pesos que no va a tener el día de mañana. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿y qué puede hacer Banamex para obtener esos 10,000 pesos? ¿No? Porque a lo mejor el día de hoy ya platicó con esos clientes que están pidiendo un crédito y que mañana pues quedó muy formal en formalizarlo, ¿no? Y entregarlo. Bueno, aquí es en donde empieza a entrar en operación el mecanismo de la política monetaria. La primera opción que tendría Citibanamex es pedirle prestado. ¿A quién? Pues precisamente al Banco Central. Sí, el Banco Central, dentro de sus funciones, tiene precisamente la posibilidad de financiar a los bancos, darles o prestarles dinero. Estos préstamos normalmente se manejan como préstamos diarios, ¿no? Suena medio raro, curioso, pero sí, los préstamos son diarios, ¿no? Así como quizás opera aquí en algunos mercados, ¿no? En la ciudad donde se prestan de forma diaria, bueno, el Banco Central les puede prestar cierta cantidad de dinero diario a los bancos. Si lo hace, bueno, esa es una opción. O bien, los bancos, a pesar de que en teoría pues son competidores, también pueden prestarse entre sí, ¿no? Es decir, Citibanamex puede pedirle prestado a alguna otra institución financiera como Banorte, BBVA, Santander, y obtener esos 10,000 pesos que va a necesitar mañana. Pero vamos al primer caso. Vamos a pensar que Citibanamex acude al Banco Central y le dice, oye, mañana necesito que me hagas un préstamo por 10,000 pesos porque mi liquidez no me va a permitir tener el dinero suficiente para atender las necesidades de mis clientes. Y entonces el Banco Central acepta hacerle ese préstamo. Pero así como los bancos comerciales, cuando prestan dinero, cobran una tasa de interés, el Banco de México también le cobra un interés a los bancos comerciales. Ese, esa tasa de interés que cobra tiene un nombre, se le conoce como la tasa de descuento. Esa tasa de descuento o de manera específica se conoce en nuestro país como la tasa de interés interbancario a un día o tasa de fondeo bancario. Esto se encuentra dentro del material que revisamos del Banco de México. Cuando ustedes leyeron que decía, es que el Banco Central se plantea un objetivo de la tasa de interés interbancario a un día, se refiere a esta tasa de interés, es la tasa de interés a la que le va a prestar a los bancos. Entonces el Banco de México le dice, mira, pues Banamex, te presto los 10,000 pesos, pero te voy a cobrar un interés, ¿no? O sea, aunque sea por un día, pero pues lo voy a cobrar. Entonces, si te Banamex dice, bueno, pues está bien, ¿no?
acepto el trato y entonces el Banco de México le presta los 10,000 pesos. Vamos a pensar, ¿no? Un ejemplo hipotético, se los presta a una tasa de interés diario del 10%. Quiere decir que en 2 días, cuando Citibanamex le regrese los 10,000 pesos al Banco de México, le va a tener que regresar los 10,000 pesos más el 10%, es decir, 1,000 pesos, por decirlo. Pero puede ser que a lo mejor el Banco Central le diga a Citibanamex, oye, ¿sabes qué? No, ya no te voy a prestar porque en las últimas 3 semanas me está pidiendo mucho dinero y ya valoré y como que no estás haciendo una adecuada planeación financiera. Entonces, ya tomé la decisión de que no estoy obligado a prestarte y no te voy a prestar. Si esto ocurriera, entonces Citibanamex se recurriría a su plan B, que es acercarse a algún otro banco para pedirle prestar. Y esto es también algo que se da. Los bancos se prestan entre ellos y puede ser que se acerque, vamos por ejemplo, a Banorte y Banorte le presta los 10,000 pesos. Pero también Banorte, ¿no? Le va a decir a Banamex, a Citibanamex, sí, te voy a prestar los 10,000 pesos, pero te voy a cobrar una tasa de interés. ¿Cuál es esa tasa de interés? Entre bancos no se cobran los intereses que se cobran a los clientes, ¿no? Por ejemplo, en un crédito empresarial o en un crédito hipotecario o en una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Se cobran intereses más bajos porque Banorte no sabe si en algún momento también va a necesitar pedirle prestado a Banamex, entonces es por, como, digamos, por beneficio particular que las tasas de interés no son tan altas. Entonces la pregunta es, ¿y qué tasa de interés es la que se cobran entre los bancos? Bueno, pues para fijar esa tasa de interés, lo que hacen los bancos es tomar de referencia la tasa de interés de interbancario a un día que establece el Banco de México. Y entonces Banorte le dice, mira, pues te voy a cobrar una tasa similar a la que te cobraría el Banco de México por esos 10,000 pesos. Hasta aquí, bueno, pues es de esta forma como los bancos financian la liquidez que de pronto no tienen, pero que, pues, ni modo que le digan a sus clientes al día siguiente, hoy sabes que, pues, no puedes retirar del cajero porque no tengo ahorita tu dinero que me viniste a depositar, ¿no? Bueno, hasta aquí, espero que vayamos bien. Pero al hacer esto, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que estos bancos, regresando al ejemplo, Citibanamex, cuando pida prestado esos 10,000 pesos, ya sea al Banco de México o a algún otro banco, va a tener que obtener de alguna forma el interés que va a tener que pagar cuando regrese esos 10,000 pesos. Y la forma en que lo va a hacer, pues va a ser cobrando un interés que sea por lo menos el interés que tiene que pagar al Banco de México o al banco que le está prestando los 10,000 pesos. ¿Esto qué implica? Pues que esa tasa de fondeo bancario que establece el Banco de México va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque esta es la tasa de interés que se va a tomar de referencia para fijar la tasa de interés a corto plazo en el sistema financiero. Es decir, vamos a pensar que esos 10,000 pesos que pidió prestado Citibanamex al Banco de México es porque yo le pedí un crédito de 10,000 pesos y que Citibanamex se ve muy formal de dármelos mañana. Cuando yo mañana acuda al banco a firmar mi contrato de ese crédito, Citibanamex me va a decir, bueno, pues este crédito me lo vas a pagar, pero en la tasa de interés, te voy a cobrar una tasa de interés. Vamos a pensar en el ejemplo hipotético que el Banco de México le hubiese dicho una tasa de interés del 10%, ¿no? Y que a mí me dijeran, bueno, pues te voy a dar el crédito y que yo le dijera al banco, sí, pero yo la tasa de interés que quiero pagar, porque lo que me están ofreciendo otros bancos, es del 8%. Si Citibanamex me cobra esa tasa de interés, pues va a salir perdiendo, porque no va a sacar ni siquiera el interés que le va a tener que pagar al Banco de México. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Citibanamex? Me va a decir, bueno, en la tasa de interés que yo te voy a cobrar, que yo te puedo cobrar, no puede ser menos de 10%. De hecho, va a ser más de 10%, porque además del interés que tengo que pagarle al Banco de México, tengo que incluir pues el costo de operación, ¿no? La parte proporcional del ejecutivo que me está atendiendo, la parte proporcional de la renta del edificio donde está el banco, etcétera, ¿no? Y obviamente pues la ganancia, que
va a obtener. Por lo tanto, decimos que esta tasa es la tasa de, perdón, metí un error, no es tasa de descuento, es la tasa de referencia. Es la tasa de referencia porque es la tasa que utilizan los bancos para fijar las tasas de interés que ellos van a cobrar a sus clientes. Por lo tanto, es lo que empezamos a ver, que un incremento en la tasa de interés, como tenemos en la pantalla, un incremento en la tasa de interés interbancario a un día o la tasa de fondo bancario va a generar un incremento en la tasa de interés a corto plazo. Y esto, a su vez, en esta primera etapa, va a haber una segunda etapa. En esa segunda etapa, decimos que este incremento en la tasa de interés a corto plazo genera un efecto a través de 5 canales en la economía. El primer canal, que ya mencionábamos, es el canal de las tasas de interés. Porque entonces todas las instituciones financieras, si el Banco Central modifica la tasa de fondeo bancario, van a tener que modificar o van a tener como referencia esa modificación para hacer ajustes en todas sus operaciones de crédito que coloquen. Llámese créditos comerciales o empresariales, créditos hipotecarios, créditos automotrices, tarjetas de crédito, todos los instrumentos de crédito que ellos colocan van a tener un ajuste en las tasas de interés. ¿Y qué pasa si de pronto yo pues tengo una tarjeta de crédito, ¿no? Y soy un consumidor responsable, estoy enterado de cuál es el interés que me cobra el banco, como la mayoría, que a veces no sabemos cuánto nos cobra, y yo pretendía ir el día de hoy, bueno, antes de que cierre Liverpool, ahora con la contingencia, quería yo ir a Liverpool a comprar una pantalla de televisión para tener aquí en mi casa mientras estoy estos 30 días encerrado, pero me entero de que hay un ajuste, un incremento en la tasa de interés de la tarjeta de crédito que yo voy a usar. ¿Cuál sería mi respuesta? Acuérdense, como un agente racional, pues entonces diría, no me conviene comprar la pantalla porque a lo mejor el interés que voy a pagar es más de lo que yo había pensado. Por lo tanto, prefiero no comprar. Entonces, eso va a tener un impacto en términos del gasto que hacen las personas. Va a afectar también a través del canal del crédito, ¿no? Algunos bancos incluso van a pensar si finalmente otorgan más créditos o no, porque al aumentar la tasa de interés, aunque a lo mejor puede ser un empresario, diga, no te preocupes, yo te pago, aunque me subas el interés, yo puedo, ¿no? Pero, por ejemplo, dadas las circunstancias que hay ahorita, un banco tendría que pensar si un incremento en las tasas de interés no incrementa también el riesgo de que su cliente, aunque sea de años, pues a lo mejor puede ser que esta vez quede mal y no le pague el crédito. Y si eso ocurre, pues eso implica una pérdida para el banco. Entonces, esto hace que los bancos valoren también y a lo mejor de 100 créditos decidan solamente otorgar 90. Y entonces implica que va a limitar la inversión o el consumo también por el canal del crédito. El tercer canal que afecta la tasa de interés a corto plazo es el canal de precios de otros activos. ¿A qué nos referimos esto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo soy un inversionista y tengo ahorrados hasta este momento $500,000 y yo quiero ver pues, cómo voy a invertir? No los necesito ahorita, voy a buscar opciones. Y de pronto yo me entero que en los instrumentos de inversión que ofrecen los bancos con una tasa de interés, se incrementa el rendimiento. Digo, pues puede ser que me convenga más invertir ahí que a lo mejor invertir en algo más riesgoso como pueden ser ese medio millón de pesos en la bolsa de valores, más ahorita con toda esta vorágine que ha habido, ¿no? En las 2 últimas semanas donde las bolsas de valores han tenido una caída muy grande. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como yo va a haber muchos otros inversionistas que van a comenzar a voltear y a llevar su dinero a estos instrumentos de inversión que ofrecen un rendimiento en interés. Y entonces van a dejar de comprar otros activos como las acciones de las empresas. Al hacer esto, ¿qué va a pasar con el valor de esas acciones? Los de valores
Esto es precisamente lo que ha estado ocurriendo. Los inversionistas están tratando de deshacerse de esas acciones y entonces las acciones comienzan a perder valor. Acuérdense, así como vimos anteriormente, que una bolsa de valores, como también vimos en el video, funciona a través de las fuerzas de la oferta y la demanda. Cuando la demanda por acciones baja en relación a la oferta, pues el precio tiene que bajar. Entonces el precio de las acciones de las empresas baja y con esto el valor propiamente de las empresas. Por lo tanto, al perder valor las empresas y sus activos, pues también es más difícil que puedan obtener financiamiento, ¿no? O pues también que esto les afecte en términos de operación. Por lo tanto, también va a limitar la inversión que hagan las empresas, ¿no? Que están participando en las bolsas de valores. El cuarto canal en el que va a tener un impacto la tasa de interés a corto plazo es el canal de tipo de cambio. Quizás esto va a ser un poquito complejo de entender, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Funciona de manera similar al canal anterior. Puede ser que yo, inversionista, ese $1,000,000, a lo mejor lo había yo pensado, pues, invertir en dólares, ¿no? O en llevármelo a invertir a otros mercados exterior, pero vamos a dejarlo en dólares, ¿no? Porque pues también el dólar está subiendo de precio y entonces esto me ayudaría a mí, ¿no? A generar una mayor ganancia. Pero si la tasa de interés sube, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues a lo mejor yo decido al final no comprar esos dólares y llevar mi dinero a invertir a esos instrumentos de inversión. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, se va a dar un efecto. Ese efecto va a ser una apreciación del tipo de cambio, ¿no? Y entonces quiere decir que nuestra moneda se va a volver más fuerte frente al dólar, se volvería más fuerte frente al dólar. ¿Por qué? Porque entonces igual en el mercado cambiario va a caer la demanda de dólares frente a la oferta y esto va a hacer que el precio de nuestra moneda frente al precio del dólar aumente o viceversa, como normalmente lo entendemos, el precio del dólar baje respecto a nuestra moneda. Si esto ocurre, entonces, esto se genera un efecto muy importante en la demanda agregada. Como sabemos, nuestra economía es una economía abierta. Estamos abiertos al intercambio con muchos otros países. Si nuestra moneda se hace más cara frente al dólar, es decir, si el dólar se abarata, ¿qué va a pasar con aquellas mercancías que importamos de otros países, ¿no? Simplemente de Estados Unidos? Eso va a hacer que una apreciación de nuestra moneda, una apreciación, no estoy diciendo depreciación, una apreciación de nuestra moneda va a ocasionar que esas importaciones, ¿sí?, se hagan más baratas, que los productos que compremos al exterior sean más baratos, incluso que hasta los productos que compramos localmente, lo que va a ocasionar un incremento en las importaciones. Si esto ocurre, pues entonces, por otro lado, nuestras exportaciones se van a hacer más caras, porque el dólar se hace más barato frente a nuestra moneda. Y por poner un ejemplo, una botella de mezcal la estábamos vendiendo vamos a poner $1,000 en el mercado extranjero, convertido a dólares, ¿no? A lo mejor son $20, pero el dólar se abarata, quiere decir que entonces esa botella la vamos a tener que vender ya no en $20, la vamos a tener que vender a lo mejor en 22 o en $25, por un ejemplo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los consumidores en el exterior van a reducir también su consumo de nuestras exportaciones. Y al ocurrir esto, acuérdense que, voy a hacer aquí un uso de otro elemento, les voy a poner la pizarra. Acuérdense que esto porque es importante, porque de acuerdo a, me voy a referir al modelo keynesiano, nos dice que la demanda agregada en una economía, hasta lo que hemos visto, bueno, compone del consumo, más la inversión de las empresas, más las compras del gobierno.
Pero ya en una economía abierta, que un poco más adelante, se compone de otros dos elementos. La diferencia entre las exportaciones, que representamos con la letra X, menos las importaciones, o lo que se conoce como exportaciones netas. Lo pongo aquí abajo, ¿no? Entonces, consumo, más inversión, más compras del gobierno, más las exportaciones netas. Pero entonces, si las exportaciones, ¿qué pasa? Si las exportaciones bajan y las importaciones suben, ¿qué pasa con este valor que tenemos aquí? Pues, al ser mayor las importaciones y menor las exportaciones, este valor de exportaciones netas se reduce o baja. Y si baja este valor de aquí, la demanda agregada también baja. Por lo tanto, esto va a tener un impacto también en términos de un menor consumo, en términos agregados de nuestra economía. Perdón, me moví de presentación. Entonces, desde el canal del tipo de cambio, el efecto que va a tener esto es una apreciación de nuestra moneda frente a otras monedas. Y al final, pues, esto va a hacer que nuestra demanda, la demanda agregada, pues también se reduzca, ¿no? Y el último canal sobre el que va a tener un efecto que no es directo de la tasa de interés a corto plazo, sino se da una vez que el Banco Central hace un anuncio, como los que hemos visto en días pasados, un anuncio que en este caso fue en sentido opuesto, porque lo que están haciendo ahorita los bancos centrales es que están bajando las tasas de referencia, que es el canal de las expectativas. Cuando un banco central hace un anuncio de modificar las tasas de referencia, las tasas de interés de referencia, está mandando también un mensaje a la economía. Dice, un incremento en la tasa de referencia del Banco Central manda un mensaje a la economía. ¿Cuál es ese mensaje? Está diciendo a la economía que hay un riesgo de inflación y entonces este mensaje que ocasiona que muchas empresas digan, pues es que el Banco Central está advirtiendo que probablemente va a haber una escalada en los precios y entonces antes de que eso ocurra me voy a proteger y voy a subir los precios. Entonces eso genera, ¿no? Se llama canal de expectativas porque aunque no es un efecto tan directo, sí tiene que ver quizás con una cuestión más bien psicológica, sí genera un cambio, ¿no? En los agentes económicos. Entonces, esos son los 5 canales en los que va a tener un impacto la modificación de la tasa de interés a corto plazo. Al final, ¿cuál es el efecto de estos 5 canales? Lo que se logra es que haya menos dinero en circulación. Sí, se desincentiva el consumo de las personas porque a lo mejor es más caro utilizar una tarjeta de crédito, pedir un crédito para un coche, una casa. Sí se desincentiva la inversión de las empresas porque también les es más caro, porque el valor de sus acciones en los mercados de bolsa, ¿no? Disminuyen, ¿no? Sí, los bancos también, ante ese temor de que sea más difícil cobrar un crédito, reducen el número de créditos que colocan. Todo esto al final se va a traducir en que haya menos dinero que esté circulando, menos dinero que se esté gastando. Y con esto, pues lo que se logra es precisamente que la inflación baje. Entonces, de manera, pues tratando de englobar, ¿no? Este proceso que es un tanto complejo, es como se da precisamente la actuación del Banco Central. Entonces, lo que hace el Banco de México cuando ve riesgo de que haya inflación es que va a subir la tasa de interés interbancario a un día, ¿no? Bueno, pero ese es uno de los dos instrumentos a corto plazo. La pregunta sería, bueno, ¿y el otro instrumento qué pasa? No sé si a ustedes les aparece aquí arriba el instrumento. A ver, para que no nos estorbe. Bueno. Entonces la pregunta sería, ¿y qué ocurre con las operaciones de
de mercado abierto. ¿Cómo funcionan estas? Bueno, las operaciones de mercado abierto tienen un efecto muy similar al efecto de la tasa de interés. ¿Qué son las operaciones de mercado abierto? Bueno, un momentito, porque se me resecó la boca. Bueno, las operaciones de mercado abierto es el nombre que se le da a un tipo de operación que realizan también los bancos centrales. Esa operación consiste en la compra o venta de, se llaman bonos gubernamentales, que ya los hemos mencionado en una ocasión, en nuestro país el bono gubernamental más común o usual son los CETES, los certificados de la tesorería. ¿Qué son los CETES? Para ponerlo en palabras muy simples, son una especie de pagares de deuda que emite el gobierno federal. Es decir, como si el gobierno federal pidiera prestado, ¿no? Y el encargado de colocar estos CETES es el Banco Central. Estos CETES o estos bonos gubernamentales normalmente suelen ser instrumentos de inversión, es decir, personas que quieren ahorrar o que quieren invertir su dinero ven en estos CETES o en estos bonos una oportunidad importante, sobre todo, eso lo van a ver solamente en una materia. Es importante cuando se busca diversificar, se le llama diversificación del riesgo. Es decir, en otras palabras, en teoría financiera se dice que no es bueno poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Es decir, si yo tengo dinero y quiero invertirlo, lo que es recomendable es que no invierta yo todo el dinero en una sola cuestión, sino que busque yo, se le llama un portafolio de inversión, en donde tenga 2, 3, 4, un cierto número de activos en los que pueda yo distribuir. Algunos de estos activos tienen que tener bajo riesgo, es decir, si algo pasa con los demás, por lo menos no pierdo yo mi dinero, pero seguramente el interés o el rendimiento que van a dar no va a ser muy alto. Va a haber otros activos, como por ejemplo las acciones de las empresas, que me van a dar más rendimiento, pero también implican un mayor riesgo. Bueno, los CETES son instrumentos atractivos de inversión porque suelen ser opciones de inversión bastante seguras, ¿no? Aunque no dan mucho interés, pero es bastante seguro invertir en eso. Por eso funciona, ¿no? Y el Banco Central es el encargado de poner a la venta estos sets y entonces, o también de comprarlos, ¿no? Cuando así lo considera pertinente, que no es muy común, pero lo más común es, o ha sido la venta de estos bonos gubernamentales. Bueno, entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo funciona en términos de la política monetaria? Bueno, vamos a poner otro ejemplo muy simple, ¿no? Vamos a pensar que el día de hoy el Banco de México ha anunciado la venta de estos bonos gubernamentales por 8,000 pesos. Y Citibanamex tiene parte de sus reservas excedentes, las tiene ociosas, ¿no? No se han acercado clientes a pedirle créditos y ve esta opción y dice, bueno, pues de tener mi dinero ocioso ahí, ¿no? En efectivo, a sacarle un beneficio, pues entonces, bueno, Citibanamex levanta la mano y dice, a ver, Banco de México, yo quiero comprarte esos 8,000 pesos. Las reservas excedentes de Citibanamex, pensemos que son de 10,000 pesos, por lo tanto, dice Citibanamex, no hay problema porque no me voy a quedar sin reservas excedentes de los 10,000 pesos, todavía me van a quedar 2,000 pesos para que pueda yo utilizar, ¿no? Si los necesito. Y entonces pensamos que Citibanamex compra esos CETES al Banco de México por 8,000 pesos. Por lo tanto, le entrega el dinero y Citibanamex recibe sus pagarés, ¿no? De deuda. Pero resulta ser que el día de mañana se presentan ante Banamex 3 personas, ¿no? Primero, José, que le está pidiendo un crédito de 1,000 pesos para iniciar un negocio. Pero también llega casi al mismo tiempo Laura, ¿no? Que también necesita 1,000 pesos porque ella quiere reacondicionar ya el negocio que tiene. Y finalmente llega Juan pidiendo también un crédito de 1,000 pesos porque no le alcanzó para la nómina del mes y pues necesita, ¿no? Un crédito. Por lo tanto, ¿a qué se va a enfrentar Citibanamex el día de mañana? A una situación en la que
ya ocupó 8,000 de los 10,000 pesos que tenía en reservas excedentes, solamente tiene 2,000, pero tiene, en este caso, 3 clientes que le están pidiendo cada uno 1,000 pesos, es decir, en total 3,000 pesos. Solamente tiene 2,000. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿a quién le va a dar el crédito? Bueno, una opción, para hacer más complejo el análisis, pero no lo vamos a hacer, es que se recurre una vez más al Banco de México a pedirle prestado 1,000 pesos por el día de hoy para prestarle a alguno de los tres. Otra opción es que, en este caso, pues simplemente como tiene que decidir ya, en ese momento, no tiene tiempo para pedir prestado, ponerse a ver de dónde va a sacar, simplemente puede preguntarles, puede de una manera indirecta ver cuál de sus tres clientes está dispuesto a pagar una mayor tasa de interés. Y resulta ser que José dice que él está, cuando el ejecutivo le dice, oye, pues a lo mejor la tasa de interés sería de 12%, ¿no? Dice José, está bien, no hay problema, porque es el máximo que yo estaba considerando pagar. Puede ser el mismo caso de Laura, que Laura está dispuesta a pagar 12% de interés, pero a lo mejor Juan dice, no, yo el máximo que estoy dispuesto a pagar de interés es un 10%. Por lo tanto, al final, ¿a quién le van a dar los créditos? Pues los ganones van a ser José y Laura, ¿no? Y Juan se va a regresar, ¿no? Sin los 1,000 pesos. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que va a ocasionar este movimiento al interior de los clientes de Citibanamex? Que Citibanamex entonces se va a ver orillado a modificar su tasa de interés en el corto plazo. Es decir, la operación de mercado abierto va a tener exactamente el mismo efecto en la tasa de interés a corto plazo. Y de aquí se va a trasladar a los 5 canales que ya vimos, ¿no? Al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esos 1,000 pesos que Juan no va a poder obtener el día de hoy son 1,000 pesos que van a dejar de circular en la economía y con eso se contribuye a contener la inflación. Por lo tanto, para terminar nuestra sesión del día de hoy, vamos a hacer una conclusión. La conclusión es que la política monetaria se compone esencialmente de 3 mecanismos, que es la tasa de referencia, perdón, que una corrección, es tasa de descuento, no sé en qué tenía, pero esa es tasa de referencia, o la tasa de fondeo bancario, es la tasa de interés que el Banco de México les cobra cuando les presta dinero a los bancos. Segundo mecanismo, operaciones de mercado abierto. Esencialmente hablamos de ventas de CETES o de certificados de tesorería, pagarés de deuda del gobierno, que también pueden ser compras, pero esencialmente son ventas para controlar la inflación. O 3, que ya no lo mencioné de manera tan específica, pero son las reservas legales. Es decir, vamos a pensar en un escenario en donde la inflación está creciendo a pasos agigantados y la tasa de referencia y las operaciones de mercado abierto no están siendo suficientes. ¿Qué tendría que hacerse? Bueno, tendrían que modificarse las reservas legales o hacer uso de lo que ya está establecido en la ley de encaje legal, que dice que ante situaciones en donde el Banco de México lo considere necesario, les puede pedir un porcentaje mayor a ese 20% que los bancos tienen que depositar del ahorro que captan, ¿no? Entonces, a lo mejor en lugar del 20, les dice el Banco de México, a ver, a partir del mes de mayo, en lugar de que me depositen el 20% del ahorro que captan, me van a depositar el 30%. Y con esto pues, va a tener el mismo efecto. Por lo tanto, entonces, regresando a nuestra pantalla, podemos decir, un incremento en la tasa de referencia o un incremento en las ventas de CETES o un incremento en las reservas legales va a tener un efecto. Ese efecto es directamente sobre la tasa de interés del sistema financiero en el corto plazo. Ese efecto en la tasa de interés a corto plazo, que va a ser un incremento, va a generar un impacto a través de 5 canales que ya mencionamos. El canal de la tasa de interés, el canal del crédito, el canal de tipo de cambio, el canal de los precios de otros activos, el canal de las expectativas. Y esto, en resumen, ¿en qué se va a traducir? En una menor demanda de crédito por parte de empresas y de consumidores, también un menor crédito otorgado por los bancos, un menor consumo, una menor inversión, una menor demanda agregada, en otras palabras, va a haber una menor circulación de dinero
en donde el Banco de México no es el que está retirando directamente, simplemente en el sistema financiero deja de circular cierta cantidad de dinero y esto va a contribuir a que haya una menor inflación. Caso contrario, ¿qué pasaría si el Banco Central decidiera disminuir la tasa de referencia, disminuir las operaciones de mercado, es decir, en lugar de vender, comprar CETES o bajar las reservas legales, el encaje legal? Pues el efecto sería el contrario, la tasa de interés en el corto plazo bajaría, aumentaría la demanda de crédito y la oferta de crédito, aumentaría el consumo, aumentaría la inversión y aumentaría la demanda agregada. La pregunta sería, ¿y el Banco de México haría esto? Si al final de cuentas va a generar inflación. La respuesta es sí. Cuando opera en sentido opuesto a lo que tenemos en la pantalla. Lo opera como ahorita está ocurriendo en el contexto internacional, cuando hay riesgo de recesión económica o de crisis económica, la política monetaria deja un poquito de lado su función de controlar la inflación y entonces va a funcionar como una política anticíclica, va a tratar de contrarrestar el impacto que ahorita nos va a generar todo este tema del coronavirus. Y pues aunque tardó en hacerlo, finalmente lo tuvo que hacer, bajó la tasa de referencia, su tasa de referencia la bajó. ¿Esto qué va a ocasionar en el mercado? Que la tasa de interés a corto plazo baje con una finalidad, con la finalidad de que pues ante esta contingencia las empresas que se van a ver afectadas a lo mejor tiran prestado a los bancos, eh, ya que si van a pagar menos interés, a lo mejor tienen más posibilidades de pagar esos créditos una vez que se recuperen. Las personas no dejen de consumir, ¿no? Sino que mantengamos nuestro nivel de consumo, que la inversión tampoco se vea tan afectada. Estaba el primero que hizo este movimiento en el contexto internacional, o quienes normalmente pues, van marcando la pauta, es el Banco eh, Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hace 2 semanas y media, aproximadamente casi 3 semanas, anunció un recorte en sus tasas de referencia. Todos esperaban que los demás países pues hicieran lo mismo, pero el Banco de México estaba dudoso. ¿Por qué? Porque acuérdense que uno de los canales en donde va a afectar este cambio en tasa de interés es en el canal del tipo de cambio. Y entonces, esto se juntó con otro efecto, el efecto del precio del petróleo, ¿no? Lo que ocurrió en el caso del petróleo, que también comentamos en su momento, es que pues ante un desacuerdo, ¿no?, de los países de la OPEP, específicamente de Arabia Saudita con Rusia, ante una caída en el consumo de petróleo por parte de China, no se pusieron de acuerdo, iban a recortar la producción de petróleo para que el precio no cayera, pero finalmente Arabia Saudita dijo, no, a mí me vale, yo sigo produciendo, y esto empezó a ocasionar que el precio del petróleo pues empezara a caer. Al ocasionarse esto, pues empezó a generar alarma en los mercados financieros, en las bolsas de valores. Los inversionistas que empezaron a hacer, por ejemplo, en el caso de México, empezaron a voltear, ¿no? Dijeron, bueno, esto le va a pegar a muchas empresas y si les pega, pues el valor de las acciones va a bajar. Entonces, cambio mi portafolio de inversión, me llevo de estas acciones y voy a buscar activos más seguros, como los dólares. Entonces la gente empezó a comprar dólares. Y entonces el precio del dólar, por eso es que empezó a subir, ¿no? De manera tan acelerada la semana pasada, que tuvimos incrementos históricos, que alcanzó su máximo histórico. El Banco Central tardó en decidir si bajaba la tasa de interés, porque acuérdense, si bajaba su tasa de referencia, iban a bajar las tasas de interés en el corto plazo y entonces en el canal de tipo de cambio, en lugar de haber una apreciación, iba a haber una depreciación, es decir, iba a generar todavía un efecto más drástico en la depreciación de nuestra moneda frente al dólar. Entonces, decían, pues, estaban dudosos si se aplicaba o no, porque entonces el efecto iba a ser, pues, fuera más negativo en el mercado cambiario, pero bueno, al final el Banco de México decidió hacerlo, ¿no? Un poco, pues sí fue la alarma en el mercado cambiario, fue como pues, una especie de caos o de desesperación. A veces decían, bueno, esto va a durar unos días y aunque a lo mejor en las 100 semanas
hay ajustes, pero ya van a ser menores, ¿no? No tan drásticos como los que ocurrieron, y por eso es que el Banco de México optó por finalmente bajar su tasa de referencia. Bueno, pues espero que la explicación haya sido suficientemente clara y oportuna y que les sirva pues, para entender mejor ese tema. Y pues, gracias por, bueno, no gracias, espero que les sea de utilidad, ¿no? A ver este video y pues seguiremos subiendo más videos sobre otros temas en el ámbito de la macroeconomía. Gracias, buenas tardes y por favor acuérdense quedarse en casa por el bien de sus familias, por el bien de nuestra comunidad. Buena tarde y hasta luego.